bendecidos en sus casas y que estén disfrutando de un tiempo de adoración al Señor de manera particular como familia. Vamos a estar transmitiendo en este día domingo este servicio en línea. Esperemos que usted lo esté viendo y esté siendo edificado con la palabra del Señor. Vamos a ir a Salmos capítulo 5, verso 11. Dice la palabra del Señor: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. La palabra dice que tenemos que estar alegres, que tenemos que estar contentos, ¿verdad? Y no un momento, sino siempre, porque el Señor provee, el Señor bendice a los que confían en Él. Así que usted, si ha llegado la tristeza a tocar la puerta de su corazón, si ha llegado quizá el desánimo, usted diga en el nombre del Señor: te vas, porque yo confío en un Dios poderoso, en un Dios que me provee. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque Señor, sabemos que tú estás en control, que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú, Señor, te mueves en cada hogar de mis hermanos, en cada una de las diferentes colonias de esta ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la escasez, en medio, Señor, de esta confusión, quizás, Señor, de esta pandemia que se está viviendo, Señor, hemos sido testigos fieles de que tú eres un Dios proveedor, que tú eres un Dios, Señor, que cuidas de tus hijos, que, Señor, si aún de las aves tú les provees, Señor, también a nosotros nos estás proveyendo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Queremos exaltar tu nombre y queremos glorificarte con esta alabanza. Vamos a recordar un himno muy importante, muy especial, ¿verdad? Que ha llenado el corazón de muchas generaciones. Y dice este himno: ¿cómo podré estar triste? Digamos del Señor: Señor, si tú cuidas de las aves, yo creo que tú cuidas de mí también. Adoremos al Señor. Al Señor: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza. Amén. Be
deseo es que Dios te siga bendiciendo y que sigas confiando en Él, porque el Señor está obrando. Amén. Aunque no lo puedas ver, Él está ahí obrando. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, estamos ya preparados para compartirles la palabra del Señor. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios en estos días que hemos estado en nuestros hogares. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros. Y bueno, hemos estado hablando de cómo enfrentar esta crisis. Hemos estado hablando de que tenemos que tener confianza en el Señor. Tenemos también que tener esperanza, y en esta tarde vamos a ver que necesitamos fortalecernos en el Señor. Entonces, el mensaje de esta tarde es fortalecidos en el Señor, y la palabra de Dios nos dice allá en Efesios capítulo 6, en su versículo 10, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10, nos dice de la siguiente manera, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón en esta hora. Padre celestial, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Tú sabes nuestra necesidad, tú conoces, Señor, cuál es nuestra situación. Necesitamos de ti, Jesús. Pon tu palabra en cada corazón y permite, Señor, que tomemos nuevas fuerzas, nos nutramos de tu palabra para seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, decíamos que nuestro tema es fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Bueno, quiero comenzar con esto. Cuando la mayoría de nosotros, bueno, los de esta época, fuimos niños, pues a veces nos las pasábamos en la televisión viendo ciertas caricaturas. A mí en lo particular había una que me llamaba mucho la atención y lo quiero tomar como una introducción a este tema. Era la caricatura de Popeye el marino. Llamaba la atención porque este marinero, para enfrentar ciertas situaciones, él se fortalecía, y la forma en la cual se fortalecía era comiéndose, ¿verdad? Las espinacas, abriendo una lata de espinacas y comiendo, y de esa manera él tenía esa fuerza. Aunque sabemos que esto es algo muy es una ilusión, es algo fantasioso, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios nos habla en esta tarde de cómo nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Necesitamos entender la importancia de fortalecernos en el Señor. Este pasaje que acabamos de leer en Efesios capítulo 6, en su versículo 10, estamos mirando un contexto militar, pues el capítulo 6 de Efesios nos habla de algo militar, nos habla de la armadura de un soldado, nos habla incluso de los ataques del enemigo, que utiliza dardos de fuego. Entonces estamos viendo un contexto militar, hay un contexto de guerra, y es que tenemos que entender como creyentes, como cristianos, estamos en una guerra, hay una batalla diaria. Y a mí me llama mucho la atención la forma como los generales de aquel entonces hacía que el pueblo lograra pelear la batalla fortalecidos y animados. E incluso lo podemos ver en películas
cómo los generales se paraban frente al ejército y les hablaban y les animaban a enfrentar a su enemigo. Algo así es lo que Dios quiere hacer con nosotros para fortalecernos y animarnos para una batalla, para una guerra. Cuando la Biblia dice fortaleceos en el Señor, hay una definición que pudiera ser la más, una de las adecuadas, es hacernos poderosos, de acuerdo a la palabra en griego. Y cuando nos fortalecemos en el Señor, entonces nosotros tenemos que cobrar nuevas fuerzas, tomamos un poder. Y esto es importante. Ahora, yo no voy a hablar meramente de todo lo que dice Efesios 6 del 10 en adelante, cuando habla de la armadura del cristiano, pero yo quiero decirte que para fortalecernos en el Señor es necesario algunas cosas muy importantes que tú tienes que tomar en cuenta. Y una de ellas es que nosotros nos fortalecemos en Cristo cuando tú y yo oramos a Dios. Sería la primera forma en la cual nosotros nos fortalecemos. Cuando nosotros oramos, nosotros nos fortalecemos. Y quiero recordarte lo que la palabra del Señor nos dice cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Cuando Jesús estaba a punto de pelear la última batalla de su vida, de su ministerio aquí en esta tierra. La Biblia dice que como ser humano Jesús estaba sufriendo en su carne, pero dice la Biblia que cuando Él va a la oración, cuando Él le dice a sus discípulos: yo estoy muy triste hasta la muerte, así que quédense y oren conmigo. Cuando Jesús ora, cuando Jesús está orando, dice la Biblia que aún gotas de sudor en forma de sangre caían, y nos hablaba de la gran preocupación que Él tenía. Pero la Biblia dice que después de orar, dice, Él se fortaleció. Ángeles le servían. Esto es importante entonces que nosotros lo entendamos. Recordemos que cuando Jesús se levanta de la oración, dice allá en Mateo 26:41, y Él va a ver a sus discípulos, los tres que estaban ahí con Él. Dice la palabra del Señor en Mateo 26:41 que Él les reprocha y le dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Y entonces Él les dice estas palabras tan importantes. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne se enferma. Entonces nosotros tenemos que entender eso. La Biblia dice, hermanos, que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Dice allá en 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 10, dice, pues porque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto nos está diciendo entonces que la forma en la cual nosotros vamos a pelear no son con nuestras fuerzas. No son con nuestras fuerzas. Fíjese bien que en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de una batalla desigual entre Goliat y David. Y cuando ellos se están enfrentando, David le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Si nosotros como seres humanos hubiésemos visto la batalla, yo creo que las apuestas se inclinarían a favor de Goliat,
porque era el más alto, porque era un hombre experimentado, porque traía un escudero, porque traía sus lanzas, traía su espada. Y David era un muchachito que no tenía experiencia y solamente traía su onda. Pero él no iba con sus fuerzas, él iba en el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para poder tener una victoria, para poder ganar las batallas de la vida, necesitamos pelear con las armas del Señor. Por eso el pasaje dice: fortaleceos, no en nosotros, sino en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué necio sería luchar, ¿verdad?, contra carne y sangre, cuando el enemigo lo que estás usando es esa carne y esa sangre para detener y obstruir la obra del Señor. Esta fue la equivocación de Pedro. Él cuando iban a apresar a Jesús, él quiso luchar con sus propias armas. Él tomó una espada y trató de vencer al diablo con la espada. Sí, eso dice Mateo 26:51. Dice que él tomó la espada para pelear, pero no era la forma con la cual él debía de vencer. Tenemos enemigos que nos están asediando. Y aparte de Satanás y sus huestes, la Biblia nos dice que, hermanos, tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos nuestra carne, tenemos el mundo. Dentro de nosotros hay temores, hay miedos que tenemos que vencer. ¿Cómo los vamos a vencer? ¿Cómo nos vamos a fortalecer, hermanos? Es fortaleciéndonos en el Señor, y la forma es a través de la oración. La oración debe de ocupar en nuestras vidas un lugar primordial, ya que de esa manera nos vamos a mantener firmes ante las acechanzas del enemigo. Recordemos que, al igual que Pedro, Moisés cometió el mismo error cuando quiso luchar con sus propias fuerzas. En Egipto, Moisés, dice la Biblia en Hechos 7 del 23 al 29, que Moisés intentó luchar y liberar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, matando a un egipcio. Pero recordemos que la única manera de luchar contra enemigos espirituales es utilizando las armas espirituales. Gloria al Señor, que es la oración y la palabra de nuestro Dios. Por ello es tan importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor en la oración. Jesús, hermanos, cada vez que amanecía y salía, hermanos, a esa batalla diaria, él nunca perdió una batalla, pero el secreto estaba en que él oraba antes, en la madrugada. Él estaba en oración y lo vemos siempre saliendo victorioso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Algo más que nosotros debemos de tener en cuenta es que para fortalecernos en el Señor, hay algo muy importante que el Señor quiere que entendamos, y es por medio de su Espíritu Santo. Recordando unas palabras que están en el Antiguo Testamento, que dice que no es con espada ni es con ejército, sino que es con el poder de su Espíritu. Gloria a Dios. Por ello necesitamos el Espíritu Santo. La iglesia la necesitó. Dice Hechos 4:31, después que ellos hubieron orado, el lugar donde ellos estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, dice la Biblia, con el Espíritu Santo. Jesús dijo: van a recibir poder, ese dunamis, ese
poder que iba a venir de lo alto, y entonces dice, me van a poder ser testigos. Es importante entonces que nosotros entendamos que el Espíritu Santo vendrá con poder. Jesús, hermanos, en el desierto estuvo ahí 40 días en la presencia del Señor, dice la Biblia, y cuando Él regresó venía lleno de poder por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Efesios 3:16 también nos dice de esta manera, dice Pablo, ora, dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Cristianos de hoy día necesitamos hacer esa oración. Iglesia, necesitamos hacer esta oración. Es difícil encontrar a un cristiano hacer esta oración pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre él y le dé esa fortaleza. Pero hoy día debe de convertirse en nuestra prioridad, pedir que el Espíritu Santo sea quien nos dé la fortaleza para seguir avanzando, para enfrentarnos a los poderes de las tinieblas. Porque la Biblia, volviendo al pasaje que leíamos hace un momento, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. No vamos a pelear contra un enemigo natural. Son potestades, son principados, son gobernadores, huestes que andan en el aire, que están tratando de dañar al ser humano. Y nosotros vamos a pelear con las armas del Señor. Vamos a fortalecernos por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Algo más que nos va a ayudar a fortalecernos, y esto es sumamente importante, es lo siguiente: es por la palabra de Dios. Es sumamente importante que nosotros pongamos atención en esto. En 1 de Juan 2:14 nos dice: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes y porque habéis vencido al maligno. Fíjense bien, ellos son fuertes, son poderosos y han conquistado a un enemigo más poderoso, es decir, Satanás. ¿Cómo? La palabra de Dios permanece en ellos, ¿verdad? Aquí dice la Biblia. Si nosotros no guardamos la palabra de Dios dentro de nosotros, no tendremos poder y no habrá victoria. Es como decir, ¿verdad?, que alguien que se alimenta, si tú te alimentas diariamente y tomas tus alimentos en la mañana, al mediodía, en la tarde, estarás fuerte. Pero si solamente comes cada domingo, si solamente lo que estás comiendo es alimento chatarra, lógicamente serás una persona débil y serás una persona enferma. Algo semejante sucede cuando nosotros hacemos a un lado la palabra. Necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar fortaleza. Recordar las promesas de Dios nos dará fortaleza espiritual. Es nuestro alimento, gloria a Dios, el alimento que nos nutre, el alimento que nos fortalece, el alimento que nutre nuestra fe y nos ayuda a vencer, porque la Biblia dice, hermanos, gloria a Dios, que la palabra de Dios va a alimentar nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, si nos alimentamos diariamente, tendremos fuerza. Fortaleceos en el Señor, dice la Biblia, gloria a Dios. Ahora, también dice, y en el poder de su fuerza, gloria a Dios.
No necesitamos ir a otro lado. No te vas a fortalecer yéndote a un gimnasio. No te vas a fortalecer viendo la televisión. Te vas a fortalecer en Cristo, gloria a Dios, en el poder de su fuerza. Y esto nos habla entonces que tenemos que ir a su presencia, gloria al Señor. La presencia del Señor nos dará la fortaleza, gloria a Cristo Jesús. Recordemos a Moisés en el caminar por el desierto con el pueblo de Israel. Éxodo 33:14 nos dice de la siguiente manera: Dios le habla a Moisés y le dice: mi presencia va a ir contigo y yo te daré descanso. Gloria a Dios. Y Moisés le dijo: si tu presencia no va, yo no sigo. Porque la presencia del Señor es lo que nos fortalece. Gloria al Señor. En el Salmo 31, David presenta una frase para el pueblo de Dios diciendo el secreto de su presencia. David escribe: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Y delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, ahí los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, dice el Salmo 31, versículos 19 y 20. Entonces la presencia del Señor nos fortalece, gloria a Dios. David nos está diciendo en esencia: toda verdadera fortaleza viene cuando nos acercamos al Señor. La medida de nuestra fortaleza es proporcional a nuestra cercanía a Él. ¿Qué tanto estamos cerca de Dios? ¿Qué tanto hemos anhelado su presencia? ¿Qué tanto nos deleitamos en su presencia? Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos venido debilitados, a punto de desmayar ante su presencia? Y cuando la presencia del Señor está en nosotros, tú te levantas fortalecido, tú te levantas renovado, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, en términos sencillos, podemos decir que mientras más cerca estamos de Jesús, más fuertes vamos a estar. Toda la fortaleza que vamos a necesitar vendrá a través de nuestra vida secreta en la presencia de Dios. La Escritura dice que nosotros sencillamente nos acercamos a Cristo y Él se acercará a nosotros. Por acercarnos a Él, Él nos dará un suministro fresco de fuerzas diariamente. Este es el secreto de su presencia, a lo que David se refiere en el Salmo 31. Entonces, ahí en su presencia nosotros tendremos una plenitud, la plenitud de gozo, gloria al Señor. Quiero concluir con esto. Hemos visto algunas cosas importantes para fortalecernos en Él. Decíamos, nos fortalecemos cuando oramos al Señor. Nos fortalecemos a través de su Espíritu Santo. Nos fortalecemos a través de su palabra y nos fortalecemos a través de su presencia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso el Salmo 84, versículo 5 en la primera parte y el versículo 7 en su primera parte nos dice de la siguiente manera: bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice la Biblia. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y luego dice: irán de poder en poder. Qué maravilloso. Será feliz, será dichoso, será afortunado aquel que tiene en Dios su fortaleza, porque va a ir de poder en poder. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, animarlo para que esté en la batalla. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que confiar, gloria a Dios, en Dios. Si nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer,
Si nosotros confiamos en nuestras fuerzas para pelear, si yo digo, yo tengo la inteligencia, tengo la sabiduría, tengo la habilidad para salir avante ante toda situación, estamos destinados al fracaso. Pedro usó una espada, Moisés quiso usar su fuerza, pero nosotros tenemos que usar la fuerza del Señor. Por eso Pablo dice allá en Filipenses capítulo 4 versículo 13, él decía, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te quiero invitar en esta tarde a que oremos al Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van al mundo, van a enfrentar al mundo, van a hacer una labor para rescatar las almas para el reino, pero no se vayan sin que venga antes ese poder, ese dunamis de lo alto, y entonces ustedes me podrán ser testigos. La iglesia fue una iglesia invencible, la iglesia fue una iglesia conquistadora, porque estaba llena también del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Marcos dice en Marcos 16:17, las señales que seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre van a echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, van a tomar en sus manos serpientes y van a beber cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Hermanos, vamos a seguir adelante, enfrentando situaciones de riesgo, pandemias como la que estamos viviendo, pero si tú estás fortalecido en el Señor, no habrá quien te derrote. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarte en esta tarde a que oremos al Señor. Si tú estás a punto de desmayar, si ya no encuentras la salida, si tú sientes que ya tus fuerzas llegaron al límite, Pablo te dice también, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma toda la armadura, vístete del Señor y tendremos victoria en el nombre de Cristo. Vamos a orar a Dios en esta hora. Padre celestial, bendigo tu nombre, Señor, y te exalto. Y te doy las gracias porque sé que tú eres bueno, porque sé que tu palabra es fiel y es eficaz. Sé que a través de ella tú vas a tocar los corazones, aquellos que están quizás pasando momentos complicados, aquellos que el temor puede ser su enemigo, otros la incertidumbre, la inseguridad, no sé. Te pido que los fortalezcas en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que la fuerza de tu Espíritu Santo, que a través de la oración, a través de tu palabra, que tu presencia esté llenando sus vidas y los permita mantenerse firmes de pie, seguir avanzando y conquistando para la gloria de tu nombre. Señor, te pido por aquellos que están necesitados, por aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú tienes, Señor, la respuesta para sus vidas. Pedimos sanidad sobre ellos en el poderoso nombre de Cristo, y que tu iglesia se mantenga firme, Señor, y que pronto, Padre celestial, cuando tú vengas por tu iglesia, nos encuentres firmes, fuertes, aleluya, en el nombre de Cristo. Gracias te doy en esta hora, poderoso Dios. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Fue un placer compartir contigo la palabra del Señor. Recuerda, mantente firme en el Señor, en oración, buscando su presencia, y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Adiós.